Buen día, vamos a exponer acerca de Bolivia. Mi nombre es Lili Tau, mis compañeras son María Paula Sierra y María Paula Quintero. Partamos de que no se puede entender a Bolivia sin hablar de Evo Morales y del MAS. El MAS es un movimiento que surge de la influencia cocalera y los movimientos indígenas, y Evo Morales fue el primer presidente indígena, el cual reflejó por primera vez un apoyo a los votantes y a una alianza multiétnica y multigeneracional, la cual tuvo un apoyo amplio de muchos sectores de la sociedad. Ahora bien, para comprender la situación política de Bolivia, es importante destacar que entre el 2000 y el 2005 se forjó un nuevo sistema de partidos definido en gran medida por el predominio del MAS, pero también con participación de los movimientos cocaleros, las organizaciones campesinas e indígenas. Este movimiento se creó debido al deseo de tener una representación política y también, pues dado a que querían defender sus intereses políticos ante la amenaza de una posible erradicación de las plantaciones de coca. De esto, pues que el apoyo del MAS diera pie para que se creara la Constitución Política en el 2009, la cual caracteriza a Bolivia como un Estado plurinacional, el cual reconoce que dentro de su territorio coexisten varias naciones cuyos orígenes son anteriores o son previos a la colonización española. El apoyo hacia Morales y el MAS empezó a decaer a partir del 2019, cuando Morales lanza un referendo constitucional con el fin de aprobar la reelección indefinida y así lograr su cuarto mandato. Él no gana con un 51,3%, pero pese a esto, en el 2017 el Tribunal Constitucional Plurinacional falla a favor de la reelección indefinida, lo que le permite a Morales presentarse a las elecciones del 2019. Y tras obtener la victoria, estas elecciones son anuladas y generan una ola de protestas por fraude electoral. Ante esta crisis política, los candidatos opositores, Mesa y Camacho, no reconocen las elecciones y apoyan la realización de nuevas elecciones, sugerencia realizada por la misión observadora de la Unión Europea. Sin embargo, los simpatizantes de Morales denuncian una supuesta conspiración golpista. Ante este panorama de crisis política, Morales dimite el 10 de noviembre en medio de masivas movilizaciones y el pedido de renuncia por parte de las Fuerzas Armadas, dando fin a su periodo como el jefe de Estado que más ha permanecido en el poder en Bolivia. Así pues, Luis Fernando Camacho lidera sectores de la oposición y ocupa en el Palacio de Gobierno. Morales se ve en la obligación de viajar a México como asilado político y Yanine Áñez, segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, llega al poder tras autoproclamarse presidenta interina. Sin embargo, un informe encargado por la OEA en 2020 denuncia al gobierno de Áñez por irregularidades y graves abusos de los derechos humanos, y ella es ordenada por la Fiscalía para su detención por sedición, terrorismo y conspiración. Finalmente, Áñez ratifica elecciones para el 2020 mediante un proyecto de ley que también busca la renovación del Tribunal Supremo Electoral. A estas elecciones se presenta Luis Arce como candidato del MAS, propuesto por Morales, y gana las presidencias en primera vuelta con el 55,11%. Desde el 2020, el gobierno de Arce ha tenido que dar frente a sistemáticas protestas en regiones de opositores políticos y de los grupos civiles que se oponen a sus leyes y que además lo denuncian como persecutor político. Esto debido al arresto de Áñez. El MAS en la primera, se constituye como la primera o segunda fuerza política en los 9 departamentos, teniendo un mejor desempeño en las ciudades pequeñas y comunidades rurales en las elecciones subnacionales del 2021. Sin embargo, en Santa Cruz se elige a Camacho como gobernador con el 55% de los votos. Camacho, recordando que hace parte de la alianza política Creemos, y finalmente en el 2022 Luis Arce debe continuar haciendo frente a diferentes protestas. Por un lado, se presentan las protestas de los cocaleros y por el otro se presentan el paro liderado por Santa Cruz
por el aplazamiento del censo nacional. Bueno, ahora tenemos que mirar hacia la Bolivia del 2025, este año en particular porque es el año de las nuevas elecciones presidenciales. Esto tenemos que entenderlo a partir de tres líneas. La primera es que hay un renacimiento de nuevas identidades que van más allá de lo étnico. Lo étnico le ha funcionado al MAS durante todos estos años para poder mantenerse en el poder. Sin embargo, los clivajes políticos están virando hacia nuevas identidades que pues ponen en riesgo esta fórmula que siempre le ha funcionado al MAS. Esto se suma a lo que venía comentando María Paula, las demandas territoriales que se ven expresadas en el paro de este año. Eso tiene que ver con promesas incumplidas por parte del gobierno y que están desconociendo las necesidades de los territorios y eso está generando cierta desunificación territorial del Estado boliviano. También hay una politización del sector económico y esto es clave porque es nuevo y es el sector empresarial está empezando a tener participación política y esto tiene que ver con unas ideas de separatismo y con mayores demandas de medidas neoliberales y apertura económica. ¿Cómo combatir esto y cómo hacerle frente? Hay que evitar el colapso del sistema de partidos. Bolivia está atravesando un momento de alta tensión y fragmentación y desinstitucionalización de sus partidos, especialmente en el MAS. ¿Por qué? Porque las iniciativas políticas de oposición que están surgiendo en realidad son programas que están en contra de Evo Morales y del MAS y de todo lo que representan, pero puede que no sean sostenibles a largo plazo estas coaliciones cuando independientemente el MAS o incluso los partidarios de este partido político, valga la redundancia, salgan del poder, pues puedan entonces estas nuevas iniciativas políticas desaparecer. Esto también tiene que ver con que tienen que consolidarse como unas apuestas programáticas mucho más sólidas y que además hay un debilitamiento regional del movimiento MAS. Esto lo vimos con las elecciones, como ya mencionaba María Paula, de 2021, que tuvieron que ver con que el MAS empezó a perder poder dentro de las zonas urbanas y también en ciertos territorios, como los departamentos. La multipolaridad también tiene que ver con que tiene que haber un fortalecimiento de parte de los partidos para poder prolongarse a lo largo del tiempo y no quedarse simplemente como en el hacer oposición al gobierno actual. Además, hay que conectar nuevamente con los votantes. Esto es algo que el gobierno de Luis Arce ha descuidado y le ha dado mayor cabida a otras figuras políticas que están ganando mayor terreno político. Estos son algunos titulares que encontramos y que demuestran que incluso dentro de el mismo MAS hay fragmentación entre Evo Morales y Luis Arce. ¿Cómo resolver esto? Hay que entender a la Bolivia del siglo XXI. Esto tiene que ver con entender los clivajes, que son aquellos grupos políticos que se pueden afiliar o pueden seguir alguna idea o algún programa. Entre ellos están el generacional. Ahorita los jóvenes son quienes están poniendo la parada, quienes están decidiendo y también quienes van a votar y están pensando diferente. Lo étnico, como ya lo mencionaba, es esa fórmula que le ha funcionado perfectamente al MAS durante estos años, pero pues que actualmente hay una tensión entre lo civil y la autonomía racial y étnica. Lo urbano y lo rural tiene que ver con que el masismo está perdiendo influencia dentro de los grandes conclaves urbanos y está reduciéndose simplemente a pequeñas ciudades y municipios. Y eso puede hacer que se vea afectado electoralmente porque pues, las ciudades condensan la mayoría de la población. El regionalismo también es otra cosa que se debería tener en cuenta desde este momento y es que algunos movimientos en Santa Cruz ya están teniendo ideas separatistas dentro del Estado boliviano. Esto puede generar una fragmentación territorial a largo plazo que puede poner en vilo todo el sistema. Además, también esto tiene que ver con promesas incumplidas y que no se está teniendo en cuenta los territorios. Además, la clase es otro factor que está jugando allí un papel político interesante y es que las clases media alta están apoyando a los sectores más empresariales, mientras que las bases del masismo, que son las clases populares, se están enfrentando y teniendo choques violentos y esto está rompiendo con la cohesión social boliviana. Y otro factor muy importante es el de la religión. Este es un conclave que no se estaba teniendo en cuenta en años anteriores y que es nuevo para la sociedad boliviana porque estos emprendimientos políticos están logrando cohesionar a las personas más allá de su raza o de su clase social. Por último,
Hablamos del fortalecimiento de la democracia. Esto tiene que ver con reforzar la confianza en el sistema electoral, la organización de los partidos como apuestas programáticas que puedan sostenerse a largo plazo y que estén unificadas. Esto también tiene que ver en atender las demandas juveniles de los territorios, como lo que está sucediendo con el censo. Eso está dificultando que pueda haber unidad, porque aplazar el censo lo que está generando es que realmente no se estén atendiendo las demandas del territorio, y además algo que se debe tener en cuenta es el uso de simbolismos y la desecularización de la política. En resumen, Bolivia tiene que avanzar y tiene que tener en cuenta estos clivajes y avanzar con el cambio que se está dando en su territorio y en su estado. Muchas gracias.